¿Alguna vez has escuchado hablar sobre el famoso cosmonauta Oleg Kononenko? El nombre de este hombre resuena como un símbolo de dedicación y valentía. Oleg Kononenko, oriundo de Rusia, ha dejado una marca imborrable en la historia del espacio y la exploración espacial a lo largo de su carrera. Ha desafiado los límites de la gravedad terrestre, llevando a cabo misiones extraordinarias y acumulando logros que destacan su gran contribución al conocimiento humano. Incluso, en los primeros días de febrero del 2024, ha roto un récord mundial como el astronauta que ha vivido más tiempo en el espacio. Quédate en este video donde te contaremos todo sobre la vida y logros de Oleg Kononenko. Yo soy el astronauta en la Tierra y te invito a que si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas y actives a la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. Oleg Kononenko nació el 21 de junio del año 1964 en la República Socialista Soviética de Turkmenistán. Su padre trabajaba como conductor en una empresa de transporte de mercancías y su madre era operadora de comunicaciones en el aeropuerto de Turkmenabat. Kononenko se graduó en el Instituto de Aviación Zhukovsky Kharkiv en el año 1988 como ingeniero mecánico. Después de graduarse, Kononenko trabajó en la oficina central de diseño especializado de la Agencia Espacial Rusa, comenzando como ingeniero y ascendiendo hasta convertirse en el ingeniero de diseño líder. Sus responsabilidades incluían el diseño, análisis y desarrollo de sistemas de energía eléctrica a naves espaciales. El 29 de marzo de 1996, Oleg fue seleccionado como candidato a cosmonauta por el Comité Interinstitucional y de junio de 1996 a marzo de 1998 recibió entrenamiento de cosmonautas en el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Gagarin y el 20 de marzo de 1998 el Comité Interinstitucional le concedió el título de cosmonauta de prueba. En octubre de ese mismo año comenzó a entrenar como parte del grupo de cosmonautas seleccionados para el programa de la Estación Espacial Internacional. Desde el mes de diciembre del 2001 hasta abril del 2002, Kononenko formó parte como ingeniero de vuelo de la tripulación de respaldo del vehículo Soyuz TM-34 durante la tercera visita de la tripulación a la Estación Espacial Internacional. Desde marzo del 2002 hasta febrero del 2004, se formó como ingeniero de vuelo de la nave Soyuz TMA de las tripulaciones primarias Expedición 9 y Expedición 11. A partir del mes de marzo del 2004 hasta marzo del 2006, se formó como parte del grupo de cosmonautas seleccionados para el programa de la Estación Espacial Internacional. En marzo del 2006, Kononenko comenzó a entrenar como ingeniero de vuelo de la nave Soyuz TMA-12 y de la tripulación Expedición 17. Kononenko fue un ingeniero de vuelo tanto en la misión Expedición 17 a la Estación Espacial Internacional y en el Soyuz TMA-12, la misión que lo llevó allí. La tripulación se lanzó el 8 de abril del 2008 y aterrizó el 24 de octubre de 2008. Durante esa misión, el cosmonauta Oleg Kononenko pasó 199 días en el espacio. Kononenko llevó a cabo su primera caminata espacial el 10 de julio del 2008, cuando se aventuró al espacio desde el compartimiento de acoplamiento Pirs exclusa de la Estación Espacial Internacional. Esta caminata duró 6 horas y 18 minutos. El 15 de julio del 2008, Kononenko fue de nuevo fuera de la Pirs para llevar a cabo su segunda caminata espacial. El 21 de diciembre del año 2011, Kononenko junto con André Kuipers y Donald Petit se lanzaron a la Estación Espacial Internacional para unirse a la tripulación de Expedición 30, en la que sería su segunda misión en esa estación. Él, junto con sus compañeros de tripulación, llegó a la Estación Espacial el 23 de septiembre. El 12 de febrero del 2012, Kononenko y su colega cosmonauta Anton Skaplerov tenían previsto realizar una caminata espacial de 6 horas fuera de la Estación Espacial Internacional. Instalaron escudos en el módulo del servicio Zvezda para protegerlo de los desechos orbitales de micrometeoritos y trasladaron la grúa Estrella 1 desde el compartimiento de traque de Pirs al mini módulo de investigación Poisk. Como otra tarea de avance, también instalaron un experimento llamado Endurance. En el mini módulo de investigación Poisk, como parte del experimento Endurance, se dejarían expuestas 2 bandejas de muestras de metal en la superficie del módulo Poisk. El 22 de julio del año 2015, Kononenko se lanzó nuevamente hacia la Estación Espacial Internacional,
junto con un astronauta de la NASA y otro de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial. Pasaron 5 meses en la Estación Espacial Internacional como miembros de las tripulaciones de la Expedición 44 y la Expedición 45. El trío regresó a la Tierra en un inusual aterrizaje nocturno el 11 de diciembre del 2015. Koneko pasó 142 días en el espacio durante su tercera misión. Oleg Koneko se lanzó hacia la Estación Espacial Internacional por cuarta vez como comandante el día 13 de diciembre del 2018. Originalmente, estaba programado para servir como ingeniero de vuelo en la Expedición 58 y comandante de la Expedición 59. Aunque debido a un fallo de lanzamiento ocurrido el día 11 de octubre del 2018, el comandante original de la Expedición 58 ya no estaba a bordo de la estación para la Expedición 58. Por lo tanto, Kononenko comandó tanto la Expedición 58 como la 59. En el mes de junio del 2020, Kononenko anunció que tenía previsto regresar a la Estación Espacial Internacional por quinta vez. En septiembre del 2023, se lanzó a bordo de la Soyuz MS-24. Está asignado a una misión de un año con su tripulante ruso Nikolai Shub, que comenzó el día 15 de septiembre de 2023. El pasado domingo 4 de febrero del 2024, Kononenko superó el récord anterior establecido por su compatriota Gennady Padalka, quien había logrado estar 878 días en el espacio a lo largo de 5 meses. Oleg además declaró que plantea extender ese récord y superar los 1000 días en el espacio. Se espera que sea la primera persona en alcanzar los 1000 días en el espacio el día 5 de junio del 2024. Aunque esto podría verse afectado debido a complicaciones de salud del cosmonauta, ya que aún no sabemos lo que le podría pasar al cuerpo humano tras tantos días en el espacio. Efectos secundarios, como la pérdida de densidad ósea y la atrofia muscular, son investigados intensamente para mejorar la viabilidad de futuras misiones en larga duración. Hasta la fecha, Rusia ha enviado a 135 personas al espacio con 293 vuelos tripulados, acumulando más de 32.000 días en el espacio, en comparación con los 25.000 días acumulados por astronautas estadounidenses. Al romper este récord, Oleg Kononenko nos recuerda que lo que parece imposible para la humanidad muchas veces no lo es así. Este cosmonauta nos deja una lección de esfuerzo, dedicación y valentía a todos nosotros. Hemos llegado al final de este video, esperamos lo hayas disfrutado y al mismo tiempo hayas aprendido algo nuevo acerca de los misterios de nuestro universo. Aquí se despide el astronauta en la Tierra. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También coméntanos si este es tu agrado. Nos veremos en la próxima y hasta luego.